Traducido al español como El hechizado y el trato con el fantasma, esta novela corta, escrita por el inglés Charles Dickens en 1848, fue la quinta y la última de sus novelas que integran el colectivo de cuentos navideños del autor. Anterior a esta se encontraría La batalla de la vida, que es del año 1846. En el año 1847 no aparecería ningún volumen, ya que Dickens necesitó poner todo su empeño en una novela titulada Dombey e Hijo, que fue publicada en entregas mensuales ese mismo año, apartando de momento una idea fantasmagórica y salvaje como una trama para un libro navideño. Sin embargo, Dickens se encontraba en ese momento bastante dolido por perder dinero y dejar un vacío en las chimeneas navideñas, sin poder complacer al público británico que tanto lo aclamaba. Por lo tanto, en el año 1848 volvió a retomar esta tradición navideña de seguir escribiendo cuentos para estas épocas festivas. En este último relato se encuentra presente un tema muy marcado en Dickens, como lo es el uso de lo sobrenatural y lo metafísico, una figura fantasmagórica que influye en el accionar del protagonista. Y esta así se ubica en un escenario y en un tiempo típicamente navideño. Ya pasando a dar un breve resumen de esta obra, es de mencionar que en ella se retoman ciertos personajes que nos recuerdan al primer cuento, a Canción de Navidad. Por ejemplo, el protagonista, el señor Redlaw, es un hombre frío y solitario que se encuentra atormentado por su pasado y está desplazado de la sociedad, como también la aparición de una pobre familia, los Tetterby, que son vigorosamente felices y unidos a pesar de su pobreza, y luego otros personajes necesitados, que son desechados por el mundo. Miseria e ignorancia, de Canción de Navidad, en esta obra es representado por un joven de carne y hueso, tanto el joven Edmund, abandonado por sus padres, como aquel joven lobizón, lobo que ve el protagonista, que transita por la calle, abandonado a la intemperie, sin educación, sin dinero, sin alimentos y sin siquiera un nombre que lo individualice. Durante el primer capítulo, El don otorgado, se nos presenta a un protagonista como lo es el señor Redlaw, un profesor de química, un hombre de ciencia y de hechos, contrario a lo que por ejemplo podría representar Scrooge, un ogro, una persona desalmada, sin ningún motivo aparente para tener la vida que tiene. Sin embargo, en este caso, la sociedad en sí mismo lo conoce y dice que se encuentra hechizado, que se encuentra poseído, y puede que efectivamente lo esté, ya que se encuentra caviloso en sus recuerdos pasados. El abandono de sus padres, la muerte de su única y amada hermana, a causa de la traición de su mejor amigo, por ejemplo. Los ecos de pensamientos como la maldad, la ingratitud, la mezquindad, la envidia y el interés, junto al paso de los años, evocan un entramado de pesar y preocupación con el que se debe de cargar. Por lo que sería bajo ese móvil lo que haría Redlaw, cerrar un trato con una fantasmagórica aparición suya, ofreciéndole suprimir el pesar, el mal y la inquietud que ha conocido en vida, para reducirlos a rastros débiles. Todos esos sentimientos y asociaciones de recuerdo desaparecerían. Asimismo, este don otorgado a Redlaw debería de ser otorgado a su vez, vaya donde vaya, a todos aquellos a quienes se acerque. Tanto el pesar, el mal y la inquietud, que son la fatalidad de la humanidad, sin ese recuerdo, serían mucho más felices. Por su parte, también se nos presenta a quienes son la familia Tetterby, compuesta por el señor y la señora Tetterby y sus 6 hijos. Johnny y Moloch son los que más protagonismo tienen, además de mencionar que eran una familia joven, feliz, pero pobre. Todos los recuerdos de esa familia, todos los esfuerzos por ganarse la vida, las preocupaciones y las necesidades desde que se casaron y vinieron sus hijos, todas las épocas de enfermedad,
Todas las horas de vigilia, uno al lado del otro por sus hijos, parecerían haberlos convertidos en un solo ser, parecían haberlos unido los unos con los otros. Por lo tanto, todos esos pisotones e injusticias sufridas no representarían nada, ya que se tienen unos a otros. El primero a quien Redlaw otorgaría el don sería Edmund, un joven enfermo que se encontraba al cuidado de Miley, que ésta era justamente la criada del químico y trabajaba en el instituto para jóvenes. Redlaw se presentaría en la casa de los Tetterby, ya que en la planta superior albergaban al joven convaleciente. Su intención era colmar el mal y el pesar que atormentaba a ese joven enfermo, pero no sería sino en ese encuentro en donde los vestigios del pasado volverían al químico. Ese joven era su sobrino. Sin embargo, Redlaw se daría cuenta de que en realidad su don es una maldición. Los Tetterby, que tan unidos eran, comenzaron a tratarse con furia, echarse en cara todo cuanto pudieran los unos a otros. Por esa razón, antes del arribo de la joven Miley con Edmund, Redlaw se escondería para evitar que la maldición caiga sobre ella. El primero a quien Redlaw otorgaría el don sería Edmund, un joven enfermo que se encontraba al cuidado de Miley, que ésta era justamente la criada del químico y trabajaba en el instituto para jóvenes. Redlaw se presentaría en la casa de los Tetterby, ya que en la planta superior albergaban al joven convaleciente. Su intención era colmar el mal y el pesar que atormentaba a ese joven enfermo, pero no sería sino en ese encuentro en donde los vestigios del pasado volverían al químico. Ese joven era su sobrino. Sin embargo, Redlaw se daría cuenta de que en realidad su don es una maldición. Los Tetterby, que tan unidos eran, comenzaron a tratarse con furia, echarse en cara todo cuanto pudieran los unos a otros. Por esa razón, antes del arribo de la joven Miley con Edmund, Redlaw se escondería para evitar que la maldición caiga sobre ella. Miley entraría con el joven Edmund, pero este la trataría con desdén y frialdad a aquella que le había prestado ayuda de manera tan desinteresada. Tras salir de su escondite y irse rápidamente de ese lugar, el señor Redlaw decide visitar a su criado el señor Swidger y su padre Philip, un hombre de 87 años con mucha memoria. Allí donde antes había interés, compasión y simpatía, ahora se estaba convirtiendo en piedra. El egoísmo, la ingratitud, brotaban de sus pasos. El señor Philip y su hijo se encontraban en una casa que albergaba enfermos. Junto a ellos un joven yacía sobre una carriola. Era George, el primogénito de Philip, que se encontraba enfermo y a punto de morir. Sin embargo, padre e hijo empezaron a menospreciarse y ofenderse. El señor Redlaw, tras darse cuenta de ello, sale de allí, y lo único que le queda por hacer es esconderse de la bondadosa Milly, a quien todavía no ha contaminado, no ha maldecido, por lo que es ella únicamente quien alberga bondad en su corazón. De esa manera, Redlaw suplica al fantasma el volver a ser como antes, o por lo menos devolver a todos aquellos los recuerdos pasados, todos aquellos a quien él con su maldición propagó. Por último, el espectro haría nuevamente acto de presencia. Lo haría ante Redlaw para obligarlo a encomendarse a Miley y de esa manera deshacer todo el pesar que había causado con su maldición. Por su parte, la familia de los Tetterby se encontraban riñendo y despreciándose. Parecían haberse olvidado de todas aquellas preocupaciones que habían sufrido uno al lado de otros. Sin embargo, la aparición de Miley cambiaría todo ello. Los esposos volverían a valorarse y los niños dejaron de reñir, bailaron, corretearon, se abrazaron y se acariciaron. Lo mismo sucedería con el joven Edmund, que se encontraba enfermo. Ahora estaba en el piso superior de los Tetterby y se encontraba muchísimo mejor. Tras escuchar que la señora Miley venía, no hizo otra cosa más que pedir el perdón de ella por haber sido tan desagradecido, y a su vez, el joven Edmund se reencontraría con su futura prometida. Y lo mismo sucedería con el señor Swidger y su padre Philip, que volvieron a sentir el cariño fraternal que se profesaba.
Finalmente, aparecería un señor de apellido Luntford. Era el padre de Edmund. Se trataba del esposo de la fallecida hermana de Redlaw. Sin embargo, dado el don que poseía, o más bien la maldición que poseía Redlaw, este no recordaba a aquel hombre, pues al aceptar el trato con el fantasma, sus recuerdos del mal y la preocupación y los pesares habían desaparecido, y este hombre había causado todo ello en él. Aquel hombre se presentó suplicando el perdón de Redlaw y a la vez su ayuda. Finalmente, el señor Redlaw se lo daría con ayuda de Miley. Todo concluiría en una cena con los allí presentes. El señor Redlaw recuperaría su memoria, Edmund se casaría en un futuro, Philip y su hijo nuevamente estarían juntos, y la familia Tetterby también.